Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Hay un ambiente poderoso de adoración en este lugar. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. La gracia del Señor se derrama sobre sus hijos. Sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús a esta poderosa clase, a este estudio bíblico. Y de verdad hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. No me quería meter en el tema de la liberación, pero el Señor, uno piensa una cosa y el Señor te dice otra cosa. Y quería desarrollar otro tema, y buscando del Señor, el Señor me llevó a los espíritus que operan dentro del alma del hombre. Hay espíritus, son 11 en realidad, por cuestiones de tiempo solamente voy a desarrollar uno solo. Y le decía al Señor, Señor, ¿por qué esto pasa, ¿no? Y el Señor me decía, hijo, hay cosas que tenemos que entender para poder desarrollarnos dentro del cuerpo de Cristo. Y yo le decía, bueno, Señor, si es tu voluntad, vamos a echarle, como dicen los mexicanos. Y me llevó al libro de Juan en el capítulo 14, en el verso 30, y dice la palabra de la siguiente manera. Y este texto me impactó porque mire lo que dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. A mí me impresiona esto, ¿no? Porque si Jesús andaba caminando entre hombres, andaba con hombres, y le dice, no voy a hablar ya mucho con ustedes. Ya no voy a hablar, ya no voy a tener mucho contacto con ustedes. Es raro si él andaba caminando con sus 12, andaba para arriba y para abajo, andaba con todos ellos. Y es raro que les diga, no quiero hablar con ustedes mucho tiempo. Pero aquí cabe destacar que Jesús andaba en el Espíritu. Y los apóstoles a veces no entendían las cosas del Espíritu. Dice, ya viene el príncipe de este mundo, que es Satanás. O sea, ya venía el ataque de Satanás en contra del Maestro. Qué impresionante ver cómo el Señor empezó a discernir en su espíritu que venía ya el momento de que él tenía que tener comunión con el Padre, de que él tenía que estar más metido en la presencia. A pesar de que era Dios, necesitaba estar metido. Mire, y el lugar donde se alojan las cosas del enemigo, ¿dónde es? En el alma. El alma es pastelera, y discúlpenme el término, pero el alma a veces está con la carne y a veces está con el espíritu. Les gusta las cosas del espíritu, pero también les gusta las cosas de la carne. Ahí es donde están nuestros sentimientos, nuestras emociones y toda esa clase de cosas que al cuerpo le gustan en el alma. Ahí es donde sentimos para llorar, ahí es donde sentimos para reír, y ahí es donde sentimos todas las cosas. En Ezequiel, en el capítulo 28, por cuestiones de tiempo no lo voy a desarrollar, pero usted lo puede escudriñar en su casa. Amén. Cuando Ezequiel habla allí del corazón, está hablando de un órgano, no está hablando de un órgano que bombea sangre. ¿Por qué? Porque los espíritus no tienen órganos, ¿verdad que no? Los espíritus tienen órganos, los espíritus no tienen órganos. Está hablando de algo que va más allá, de algo que bombea sangre. Está hablando del alma. Ezequiel, cuando se refiere al corazón, se refiere al alma. Y en el alma es donde se encierran todas las cosas que al hombre le pueden causar bien o le pueden causar mal. ¿Por qué? Porque si el alma está sujeta al espíritu, van a hacer cosas buenas. Pero si está sujeta a la carne, van a hacer ¿qué? Cosas malas, cosas del mundo. Entonces, cuando Ezequiel habla de esto, dice que Satanás lo primero que contaminó del hombre fue el alma. Pastor, pero ¿cómo así si quien lo formó fue Dios y quien le sopló hálito de vida? Pero ¿quién tentó a la mujer en el huerto? Satanás. Y contaminó ¿qué? El alma de la mujer. No me quiero adelantar allí porque después quiero desarrollarlo bastante fuerte esa parte. Y lo primero que se manifestó en él, ¿qué pasó allí? Lo primero que manifestó Satanás, ¿qué fue? Un espíritu de ¿qué?
de rebelión. Se rebeló en el cielo. No me la calo, quiero seguir igual a vos, yo me quiero sentar también en ese trono. Vamos a ver quién puede más. Y el Señor le dijo, mijo, está eliminado, dale para abajo. ¿Por qué? Porque no podía compararse a Dios. Entonces podemos ver que la rebelión viene directamente desde que se dio en el cielo la separación de Satanás con el trono de la gracia. El espíritu de rebelión. ¿Qué es el espíritu de rebelión? Este espíritu tiene la intención de rebelarse en contra de la autoridad con el fin de derrotarlo o destruirlo. El espíritu de rebelión se manifiesta por medio de Satanás cuando se revela en el cielo. Pero este espíritu lo vemos entronado dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones. Y es un espíritu que siempre va a ir en contra de la autoridad. Bien sea pastor, bien sea líder, bien sea maestro, bien sea cualquier persona que esté en autoridad. Ese espíritu trata de ir en contra de la iglesia. ¿Y por qué es necesario hablar de esto? Porque está haciendo mucho daño en el cuerpo de Cristo. No estoy hablando solamente de las iglesias del Señor, sino del cuerpo de Cristo en general, ¿verdad? Está causando daño dentro de las casas, dentro de los hogares e inclusive hasta dentro de nuestros hijos, porque está dañando el alma de los niños para que sean rebeldes en contra de los padres. Padres contra hijos, hijos contra padres. Ya usted no le puede decir al niño, te voy a quitar la tabla, porque entonces le grita y le dice esta grosería y se pone rebelde y se tira en el piso y haga una pataleta. Hay rebelión porque no se quiere sujetar a la autoridad que le está diciendo, usted no puede utilizar esto ahorita. ¿Sí se está viendo lo que está pasando acá? Entonces pensamos que eso solamente pasa en las personas adultas, y resulta que en nuestros niños desde pequeños se está manifestando un espíritu de rebelión. Obviamente venimos del pecado original que es de Adán y Eva. Pero aquí pasó un hecho importante. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Amén. Las personas que manifiestan rebelión tienen dos objetivos en la vida. Cuando ese espíritu empieza a manifestarse, ellos tienen dos objetivos. El primero es derrotar al que está en posición que ellos quieren. O sea, la persona que está en la autoridad, en ese momento el espíritu de rebelión trata de ir en contra de esa persona. Como dije al comienzo, bien sea autoridad, bien sea un líder, bien sea maestro, bien sea cualquier cargo que desempeñe dentro de la iglesia. Cuando el espíritu de rebelión se manifiesta, va en contra de, para tratar de destruir la autoridad. ¿Y por qué trata de destruir la autoridad? Porque así lo hizo Satanás en el cielo. Satanás quería posición, Satanás quería autoridad. Satanás estaba encargado de hacer muchas cosas en el cielo, pero lamentablemente se atribuyó rebeldía en él y fue arrojado de allá del cielo, y a su nombre. Gloria. Miren, y la segunda es sustituir al que está en la posición. Si no lo quito, que lo sustituyan, pero no puede estar ahí. Ese es el espíritu de rebelión. Y se está viendo mucho ahorita. ¿Por qué se está viendo mucho? Porque vamos de repente al cuerpo de Cristo. O sea, quiero hablar de otros tópicos, pero tengo que concentrarme en el cuerpo de Cristo. Yo de repente tengo una posición, por decirle, soy líder de ministerio X. Y dentro del ministerio X hay alguien que tiene más tiempo que yo en la iglesia, porque yo llegué apenas tengo 2 meses, 3 meses, o un mes, un año, no sé. Pero aquella persona tiene más tiempo que yo. Pero resulta que el espíritu da testimonio en la persona que tiene menos tiempo que en la persona que tiene más tiempo. Colocan a la persona que tiene menos tiempo en un puesto de autoridad. Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? En este caso llegué yo, tengo 2 meses, y aquel tiene 10 años. Y me ponen a mí porque se vio más fruto, porque fue lo que el Señor mostró, X cosas. ¿Qué pasa? Que la persona que tiene más tiempo dice, yo me merezco ese cargo, porque yo me he partido el lomo, porque yo he trabajado más, porque yo he hecho, ¿verdad que sí? Igualmente es un trabajo. Llega de repente alguien nuevo y lo colocan en una posición, pero si yo tengo más tiempo trabajando, yo tengo más años, entonces empieza a levantarse un espíritu de rebelión en contra de esa persona que va llegando. Ojo, nosotros no nos movemos por la carne, no nos movemos por amiguismo, por compañerismo, no, es por lo que el Señor revela. Pero en este caso
caso el alma, ¿para qué lado está jugando? ¿Para el del espíritu o para el de la carne? Para la carne, porque se están levantando sentimientos de que envidia, ira, contienda, disensión, y pare de contar, son los aliados de este espíritu de rebelión. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si yo sé que es Dios quien me está levantando, yo tengo que tener claridad en lo que Dios está haciendo en mi vida y en mi ministerio, y a su nombre. Gloria. ¿Sí se entendió hasta aquí, verdad? ¿Dónde se aloja este espíritu, pastor? Porque usted está hablando mucho de ese espíritu. ¿Y dónde se mete? En la cabeza, en los ojos. Se mete en el alma. Hay demonios que manifiestan vómito. Hay demonios que manifiestan, no sé, caen por tierra, se revuelcan, otros se retuercen. Pero Él no hace nada de eso. No hace nada de eso. Él está allí. Y simplemente está contaminando y contaminando. La persona puede estar arriba, abajo, en la iglesia, y puede ser la persona más humilde, más sencilla y más espectacular de la tierra, pero en su corazón hay rebelión en contra del ministerio y el liderazgo. Este espíritu se disfraza de una persona que hace buenas obras. Es una persona que llega temprano, es una persona que siempre está pendiente de todo. Aquí tuvimos un caso de eso, ¿verdad? Amén. Era una persona que daba de todo, que estaba todo el tiempo pendiente, y cuando le explotó la rebelión, porque no puede decir otro que le explotó, empezó en esa persona a levantarse contra el líder, contra el líder. En este caso era el pastor, y me enfrentó, me confrontó, me dijo y no me dijo, y para qué guardar y para qué hiciera. Pero ya yo sabía por medio del Espíritu que había rebelión en esa persona. ¿Por qué? Porque la persona, cuando tiene rebelión, hace reuniones secretas para que el líder no se dé cuenta, y empiezan como foquitos de murmuración, ¿verdad? En los trabajos usted va, por lo menos si hay alguien que le aumentan el sueldo más que a usted y va llegando, eso empieza, y todos se levantan y se van para aquel jefe y forman una rebelión, aparte de la trifulca, ¿verdad que sí? Porque a él no le aumentaron el sueldo, y a esa persona que va entrando le aumentaron el sueldo. Entonces empieza, fíjense que no solamente se da en el ámbito cristiano, se da en el ámbito secular. Yo recuerdo que cuando yo entré a trabajar, no entré como arquitecto, sino como dibujante, y empecé a ganar, me acuerdo yo que eran 5,000, creo que eran. No voy a decir el tiempo porque empiezan a sacar cuenta cuánta edad tiene uno. Bueno, no sé, ganaba 5,000 y las otras ganaban 3,000. Y una de ellas me pregunta, ¿y cuánto te van a pagar? Porque yo entré a trabajar por contrato, para que usted vea lo que pasa, ¿no? Entonces yo dije, me van a pagar 5,000, que bueno, ¿no? Esa muchacha le mudó el semblante, me miró como si me fuera a matar, y empezó a crear una rebelión con toda. Cuando yo llego a la hora del almuerzo y me siento y empiezo a echar broma con ella, ninguna me hablaba. Y yo decía, ¿qué está pasando aquí? Y yo dije, mi alma, pero si todas estaban bien esta mañana y ahora hoy en la tarde, ¿qué pasó? Resulta que se habían todas encompinchado y habían ido para aquel jefe a decirle que me bajara el sueldo, o sino que le aumentara el sueldo a todas igualito que a mí. Se formó una rebelión en contra de mí. ¿Por qué? Porque estaba ganando más que ella. Entonces aquí podemos ver cómo el alma del hombre siempre va a tratar de buscar ser mayor que los demás, o tener posición o figurar. En el Señor no se trata de esta manera. En el Señor no se trata de adquirir posiciones, no se trata de echar fuera demonios, no se trata de ¿cómo se llama?, de tener mayor unción, menor unción. Dice la palabra que lo más importante es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Es lo más importante, porque no por obras, para que nadie se glorie, porque imagínense, si fuera por obras, el que tiene más plata puede dar más y se salvará más rápido, ¿es o no? Y lo que a veces no tenemos, estamos fritos, estamos eliminados. ¿Por qué? Porque no se trata de obras para
que nadie se gloríe. O sea, bueno, pasó la liberación, gloria a Dios, pero tratar de no decirlo. Jesús le decía, ¿no?, a las personas que sanaban que no dijeran nada. Pero imagínense, si yo estoy mocho y me creció la pierna, claro que lo voy a divulgar por todas partes. El que está allá me sanó, vaya para allá. Eso es lo primero que uno hace, ¿verdad que sí? Pero Jesús le decía, no digan nada, no digan nada, por favor. Pero la gente impresionada de lo que es. Entonces el espíritu de rebelión, miren, se disfraza de una persona de buenas obras. Satanás se percibe o se paseaba, dice la palabra, entre las piedras encendidas en el cielo. ¿Lo dice o no lo dice? Estaba dentro de los que decían santo, santo, santo. Estaba también en los que dirigían la adoración. Dice, fuiste creado con el primor de los tamboriles. O sea, Satanás estaba en todo. Pero ¿qué pasó? Se encontró rebelión en él. Su alma estaba en rebelión y estaba en contra de Jesús. ¿Por qué estaba en contra de Jesús? Porque quería el lugar de Dios, quería la posición de Dios. Si Dios le colocó un pastor, ese fue el que Dios quiso colocar. Si Dios le colocó un líder, ese fue el que Dios quiso colocar. Si Dios le colocó un maestro, ese fue el que Dios quiso colocar. Por algo, en su tiempo, Dios lo quitará, lo pondrá, lo exaltará, lo subirá, lo bajará. Pero dejemos que sea Dios, porque si lo hacemos nosotros en nuestra alma, nos vamos a meter en problemas y nos vamos a meter en este espíritu de rebelión. Y a su nombre. ¿Sí se está entendiendo hasta acá, verdad? Gloria a Dios. La persona que posee el espíritu de rebelión puede practicar de todo en la iglesia, pero su alma no acepta las decisiones de la iglesia. Es una persona que siempre va a estar en contra de lo que se dice en la iglesia. Si usted pone una ventana gris, ella la quiere blanca. Si usted pone gris, eso es del diablo. Si usted pone negro, también es del diablo. Y si pone blanco, también es del diablo. Siempre va a estar en contra de cualquier cosa que se haga en la iglesia. Es una persona que está todo el tiempo con negatividad. No, así no es, porque la palabra, o sea, siempre va a estar en contra, pero nunca va a dar la cara al líder, sino que va a hacer siempre reuniones aparte. Siempre va a estar gestionando algo aparte, pero nunca va a dar la cara. ¿Sabe por qué? Porque ese espíritu ya está descubierto delante del Señor, más delante del hombre no está descubierto. Amén. Y a su nombre. Gloria. La persona que posee este espíritu de rebelión puede practicar de todo, hermano, de todo, de todo. Y siempre va a estar en contra de la visión de la iglesia. Y esto sí es delicado. ¿Por qué? Porque le digo algo. ¿Cuál es la visión de Jesús, hermanos? Liberación. Liberación, ¿verdad? Y sanidad. Aparte de que nuestro pastor decía que nosotros éramos una iglesia misionera y adoradora. ¿Por qué misionera? Porque nosotros empezamos con la adoración cuando estábamos más jóvenes. Empezamos con la adoración, ¿verdad? Pero ¿por qué ustedes se ríen? Se están pasando. Hace poco nosotros estábamos con el tema de la adoración. Y para la gloria de Dios, muchos de nosotros salimos del país, ¿verdad? Diana salió, yo salí a adorar en otras partes, nos dio la oportunidad el Señor. ¿Y qué pasa? Allí fuimos a distintas partes de Venezuela a llevar el Evangelio a través de la adoración y de la danza, recuerdo. Porque siempre ha habido danza dentro de la iglesia y siempre ha habido adoración. Por eso decía una iglesia adoradora y misionera. Pero ahora tenemos otra asignación que es de sanidad y de liberación, netamente sobre todo la sanidad. ¿Qué pasa? Que hay personas que han ido en contra del ministerio de liberación. ¿Por qué han ido en contra del ministerio de liberación? Porque hay un espíritu de rebelión que se va a manifestar a través del ministerio de liberación y va a ser expuesto. Por eso a la persona le conviene crear una rebelión en contra del líder del ministerio de liberación. Pero ¿quién es el líder del ministerio de liberación de la iglesia? Este que está aquí. Entonces siempre va a venir en contra de esta persona. ¿Para qué? Porque ese espíritu genera reuniones aparte para poder influenciar y así poder destruir. Mire, cuando el espíritu de rebelión
empieza a operar, empieza a hacer reuniones secretas, no habla con los líderes dentro de la iglesia, pero sí se reúne con ellos fuera de la iglesia sin que el pastor lo vea y el pastor lo sepa. Hemos visto casos de ese tipo, ¿verdad que sí? Hemos visto muchos casos de ese tipo. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque el pastor no lo ve. Si su pastor tiene o debería tener discernimiento de espíritu, cuando ve algo debería manifestarlo, ¿cierto o falso? A ustedes les conta que a muchos de ustedes de repente está pasando esto o está pasando aquello, ¿qué pasa o esto? ¿Por qué? Porque hay un espíritu de discernimiento del espíritu, ¿verdad que sí? El Espíritu Santo da discernimiento del espíritu, pero en estas hay iglesias que no se da el discernimiento del espíritu, y esto es grave. ¿Por qué? Porque entonces el pastor, el guía, el líder, como lo queramos llamar, el atalaya, el ángel de la iglesia, no puede ver lo que ese espíritu está tratando de tratar, y por eso se dan las divisiones dentro de las iglesias. Cuando ese espíritu se empieza a identificar, el líder lo ataca y queda expuesto. ¿Me entienden? Entonces es la única forma de paralizarlo. En el trabajo, pastor, pero ¿cómo puedo hacer si en el trabajo se está levantando la rebelión contra mí? Ata en el nombre de Jesús, porque te fue dado según Mateo la autoridad para atar y desatar en el nombre de Jesús. Y tú puedes atar toda condenación y condenar toda lengua que se levante en juicio de justicia. Creo que lo vimos hace 2 clases, ¿verdad que sí? Aunque todo es liberación, esto es discipulado. Amén. Pero tratar de condenar esa lengua que se levante. Pastor, que mi hijo es rebelde, ¿cómo hago, pastor? Pero simplemente el hijo tiene que sujetarse al padre, no el padre sujetarse al hijo. Satanás iba en contra de ¿qué? Del diseño original. ¿Cuál fue el diseño original? Que creó hombre y mujer, ¿verdad? Pero ¿qué trató Satanás de hacer? Dañar y traer el pecado dentro del huerto. ¿Qué pasó con Satanás allí? Satanás tienta a la mujer. Se supone que Adán debería de andar con Eva, ¿cierto o falso? Y Satanás le llega a la mujer que la consiguió sola en ese momento. No sabemos si se estaba bañando, si se estaba maquillando, no sabemos qué estaba haciendo Eva en ese momento. Quizás estaba buscando hacerle comida a Adán, no sé cómo sería en aquel tiempo, ¿verdad? Pero resulta que se encuentra la mujer y la serpiente solos. Satanás vio el momento preciso, no estaba Adán. ¿Qué creó entonces? Una rebelión, porque le dijo en Génesis, en el capítulo 3, en el verso 4 al 5, por cuestiones de tiempo no lo voy a leer, pero si usted quiere lo busque en su Biblia, le dice a él, claro, ¿y qué le dijo Dios? No, que de todos los árboles que están en el huerto no coman, pero del que está en el centro del huerto no coma. Y Satanás le dijo, claro, porque él sabe que el día que comas de él, tus ojos van a ser abiertos y vas a ser igual a Dios. Mire la mentira. Bueno, la verdad en realidad. Pues no le digo mentira, le digo verdad. Vas a ser como Dios y vas a conocer el bien y el mal. Empezó a gestar una rebelión. Adelante. Empezó a gestar una rebelión. Y fíjense que esperó que la mujer estuviera apartada. Bienvenido. Pasen adelante, bienvenido. Y esperó que la mujer estuviera apartada, el hombre estuviera apartado, para llegarle a la mujer. ¿Y qué hizo? Generar una rebelión en el espíritu de Eva. ¿Por qué? En el alma de Eva. ¿Por qué? Porque Eva había visto el árbol muchísimas veces. Pero ¿por qué en el momento que Satanás le dice que no importa que coma del árbol, allí en ese momento ella empezó a ver el árbol diferente? Léalo allí en el capítulo para que lo vean. Ella siempre había visto el árbol, por eso le estoy dando cita para que usted escudriñe. Ella no había visto el árbol, ella siempre había visto el árbol, porque desde la creación ellos conocían el árbol. Ya Dios le había dado la orden de que no fuera así. Pero en el momento que Satanás tienta a Eva, ella empieza a ver el árbol de diferente manera, lo dice. Y ahí empieza un espíritu de rebelión en contra de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Le da de la fruta a quién? Al hombre. Quizás Adán le dijo, muchacha, estás loca, ¿por qué agarraste eso si Dios no sé? Especulando yo, ¿verdad? ¿Por qué agarraste eso si Dios nos mandó a nosotros? No, pero que yo comí, mira, y es bueno.
con él. No hace nada, no pasa nada. ¿Qué pasó? Se pusieron en rebelión los dos, sus ojos espirituales fueron abiertos. ¿Y qué descubrieron? Que ya no había inocencia en ellos. ¿Cierto o falso? ¿Por qué? Porque se hicieron túnicas, o se hicieron pieles, se hicieron hojas. Dije que agarraron hojas y se taparon su desnudez. Y se dice que fue la primera muerte de un animal en ese momento porque Dios le hizo túnica. Y si le hizo túnica, tuvo que haber matado a algún animal. Eso lo dice la palabra. Entonces podemos ver que ese espíritu de rebelión viene desde el inicio de la creación de nuestra vida. Nos rebelamos en contra de Dios porque conocemos su palabra, nos rebelamos en contra de los preceptos, de los estatutos que hay. A veces no lo hacemos, a veces hay un papel que dice no bote basura y nosotros la botamos, no pise el césped y nosotros decimos ay, no, yo me voy a meter por aquí porque por aquí es más derecho. Hermano, la rebelión viene con nosotros desde que nacimos. ¿Sí o no? Amén. ¿Verdad que sí? Y el maracucho es rebelde de por sí. Porque si hay césped, ¿verdad? O grama, nosotros nos metemos por donde sea más rápido. Te dicen que no, señora, un solo acompañante en el hospital y uno se mete a juro, le paga al vigilante. No, estoy hablando mentira, estoy hablando mentira. Y uno le paga al vigilante y se mete por atrás, pero usted tiene que dormir en el hospital porque está la madre de usted y está la tía, el primo, el sobrino, todos estamos allá abajo. Somos rebeldes de por sí. Ese espíritu de rebelión viene en nuestras vidas. Y nosotros que tenemos que empezar a identificar y a su nombre. Gloria. Entonces Adán dejó a Eva en una condición y cuando regresó la encontró diferente. El espíritu de rebelión cambió a Eva. Porque yo me imagino que Adán la dejó, bueno, hija, tranquila, yo voy a, no sé, hablar con el elefante, qué sé yo. Pero la encontró diferente. Cuando uno deja un ministerio en manos de alguien, tiene que ser alguien que usted sepa que está conforme al diseño que usted está sembrando. Amén. Yo tengo confianza en mi líder, y en nombre de eso, a todo lo que da. Y después de mí, ahí está Dino, Amén. que es la segunda parte aquí en la iglesia. Y yo sé que la iglesia está bien, porque ella tiene el mismo corazón y la misma visión que Dios me entregó. Y yo hago cerrado la puerta. Pero a veces hay líderes que no pueden dejar la iglesia, porque entonces se le forma un bochinche, porque vienen y encuentran la iglesia a la mitad dividida. Cuando hay un buen diseño y hay un buen fundamento, tú encuentras todo mejor. A su nombre. Gloria. ¿Por qué? Porque hay líderes con un corazón igual al tuyo o igual al de Dios. Entonces, el espíritu, ¿por qué el enemigo comenzó a rebelarse en contra de Dios? Hermano, uno no puede hablar con mucha gente que no esté de acuerdo con la visión de la iglesia, porque la confunden, te confunden, te empiezan a meter cizaña. Ese espíritu empieza a levantarse en contra del diseño de la iglesia, y la iglesia no es que se va a atrasar, no, el que me atraso soy yo, porque la iglesia avanza y el que se atrasa es el que ama. Pero hay que contar con ese espíritu de rebelión, con ese espíritu que también trae murmuración, trae chisme y muchas otras cosas. Cuando la posición del alma es revelada en el mundo espiritual, también se conoce en el mundo físico. El alma es revelada en el mundo espiritual. ¿Cómo conocemos que el alma es revelada en el mundo espiritual? ¿No le dijo David al Señor, escudriñame con hisopo, límpiame con hisopo, lávame más y más? ¿De quién? De mi maldad. ¿Y por qué le habló David al alma? Le dijo, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. El alma no quería adorar en ese momento. El alma no quería, el alma estaba en contra de lo que David quería hacer, lo que el Espíritu Santo le decía a David, o el Espíritu de Dios, porque en aquel tiempo venía el Espíritu Santo sobre la persona, no estaba totalmente en ese momento, pero lo que David quería hacer era bendecir a Dios, pero su alma no quería. Y a veces nosotros
por eso nosotros a veces le decimos, hermano, levante su mano, cierre sus ojos. ¿Para qué? Para doblegar el alma a que pueda adorar a Dios, porque a veces el alma está cansada, el cuerpo está cansado y no quiere adorar al Señor. Pero cuando nosotros le invitamos a adorar al Señor, es una disposición de que te sometes en el nombre de Jesús, porque tú vas a adorar, tú vas a bendecir, tú vas a crear un altar como lo hablábamos el domingo. Y tengo que empezar a tener disposición de lo que Dios quiere hacer en mi vida y a su nombre. Gloria. Pero la rebeldía o la rebelión que viene desde Adán no nos va a permitir adorar. Están cansados de decir, vamos a sentarnos. Están adorando. Y esa canción se aburría porque no la cambié por otra, ¿verdad? Hubiese cantado, supe que, mi hermano, esa canción no me gusta. Empezamos con la rebelión. Hermano, no estamos aquí para decir qué nos gusta o qué no nos gusta, porque yo creo que si la persona que se para aquí escogió 3 canciones, fue porque se puso de rodillas para que Dios le revelara qué es lo que iba a hacer. O la que está lanzando allá arriba, no fue que agarró, no, la primera que me salió fue en YouTube, no, se metió con Dios para que Dios le revelara lo que iba a hacer en ese momento, porque era donde Dios iba a ministrar al pueblo, donde Dios iba a bendecir a la persona. No, porque yo agarré y vamos a ver de qué predico, y puse 3 temas, y como los de TikTok, que agarran así de tirar a ver quién se va a ganar el premio. A ver qué me sale para predicar hoy. No, es lo que Dios quiere hablar al espíritu, es lo que Dios quiere hablar al alma. ¿Qué te quiero decir con esto? Mira, primera de Samuel en el capítulo 15, 23, la palabra dice, ¿verdad? Que es como pecado. Yo quisiera que usted lo buscara, ya vamos a terminar. Primera de Samuel 15, 23, la palabra dice que la rebelión es como que, yo quisiera que usted lo buscara allá en su Biblia. ¿Qué dice aquí alguien, un valiente que se atreva a leerlo, por favor? ¿Como pecado de qué? Adivinación. ¿Quién me define qué es adivinación? ¿Qué es adivinación? ¿Ah? Adivinar. Adiviné. Brujería, hechicería. Como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, si yo me rebelo, ahí está, dale mano aquí. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a los juegos y adivinar. Otra vez, por favor. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. O sea, si yo me rebelo en contra del diseño de la persona que Dios colocó en este lugar, o que lo colocó en el lugar de mi herencia, ¿me convierto en qué? En hechicero, en brujo. Gracias. Porque es ir en contra de Es ir en contra del diseño que Dios colocó en un sitio. Es ir en contra de la posición que Dios generó en ese lugar. Es ir en contra, por lo menos, si usted se rebela contra su jefe, esté bien o esté mal, dice que las autoridades todas fueran puestas por Dios. Quien la quita es Dios y quien no pone Dios. Por algo Dios permitió que estuviera ahí, porque si no Dios simplemente con un chasquido de dedo lo quita, lo borra. Pero quien decide en nuestras vidas es Dios. Y si Dios lo colocó allí es porque necesitamos de esa persona, para bien o para mal, pero para nosotros ser procesados. Y ese es el diseño de Dios. Dios pudo haberle dicho a Satanás, no me vas a tentar a María Eva. Pila con el árbol. Mucho cuidado que le reveláis la verdad. ¿Lo pudo haber hecho o no lo pudo haber hecho? Y nos hubiéramos ahorrado a nosotros todo este desastre. Quizás estuviéramos nosotros como pony encantado brincando por ahí, ¿verdad que sí? En toda parte. Y con agua en ríos, mares de cristales y este rollo del moho y quizás comiendo mejor, ¿verdad? No harina amarilla. No, bueno, la harina amarilla. Si no la quiere me la traigo, porque a mí me gusta frita. Entonces, mi hermano, ¿qué le quiero decir? El diseño de Dios es poderoso para tu vida. Cuando entendemos ese diseño, empezamos a ver cómo Dios habla de una persona que está en rebelión y está en la tierra. Pero recuérdese que lo mismo que se revela en la tierra se va a revelar en el mundo espiritual. Se va a revelar y el pecado ese de rebelión va a salir.
Son 11 espíritus que habitan dentro del alma. Por cuestiones de tiempo no los voy a desarrollar todos. Pero quise hablar, o el Señor me quiso hablar de esto para que nosotros podamos. Algo que no tolera el Señor es el pecado de adivinación. Terrible delante de Dios. Hay personas que te dicen, así te dice el Señor. Escucha esta profecía. Yo fui una vez por la iglesia, a mí me pasa cada cosa. Yo fui una vez por la iglesia y pastor, amigo por cierto, después de ahí no sé qué pasó. Pero yo estoy orando y cuando yo siento la mano en el pecho, yo digo, bendito sea Señor, ¿qué me va a decir esto? Bueno, así te dice el Señor. Vienen cosas grandes para tu vida. Viene un ministerio poderoso. Y yo por dentro decía, y eso yo no sé decir otra cosa. Y eso yo no sé decir otra cosa, no me está diciendo nada. O sea, hermano, queremos adivinar. Yo te veo y empiezo con que si Dios no habla en ese momento, ¿por qué no va a hablar? Nada. El grillito. Cuando Dios revela, usted siente que es Dios y hay manifestación del poder de Dios. Yo no tengo que estar adivinando, o todos los servicios no se tiene la gente que está cayendo, no tiene todo el mundo que está montando, no tiene que usar ninguno. Este es el diseño que Dios determinó para ese día. Y punto. Si se da gloria a Dios, si no se da gloria a Dios, pero Dios sea el que te dirija, no la adivinación. Hay adivinos dentro de la iglesia disfrazados de cristianos. Si los hay, profetas que dicen ser profetas y no son profetas. Y no tengo nada en contra de lo profético porque creo en lo profético, creo en lo apostólico, creo que los 5 ministerios tienen que darse dentro de la congregación. Pero mucho cuidado con agarrar y ir a consultar, porque yo voy para que la profeta para ver qué me dice la profeta. Eso es consultar a un adivino. ¿Ah? ¿Es o no? No, voy para que la profeta para ver qué me dice la profeta. No sé qué hace la profeta. Y hacer algo. Estamos en horario supervisado. No sé si la que voy a empezar, Padre, con la Biblia. Háblame, Señor. Va a ser brujería. O voy a abrir la Biblia para ver que Dios me hable. Dios te habla a través de la palabra. Pero entonces te dice, y fue muerto fulano y tuvo que escapar de su trocho. Ve de Dios y cierra la Biblia y la vuelve a abrir. Cuando Dios te va a hablar, Dios te da el capítulo y el versículo directamente y te habla por la palabra. Y tú sientes que eso penetra como una espada de dos filos tremenda, que parte y usted dice, así sea fuerte la palabra, usted dice, me está hablando el Padre. Me está hablando el Señor, pero no empezar a adivinar. Ahí donde salió un versículo raro, lo vuelvo a cerrar. Y los 7 jinetes del Apocalipsis iban y le arrancaban la cabeza de para mí y de otro. Cuando dice, no, y las riquezas de Salomón. No, mira, ya Dios Padre, la palabra que está, aleluya, santo, y empieza a hablar en lengua y todo. Hermano, no podemos adivinar. Dejemos que Dios nos hable. Dios te va a dar. Yo he escuchado la voz del Señor, y yo sé que usted la ha escuchado con el texto y el capítulo. Literal. O de repente el capítulo. No sé, Juan, Mateo, quien sea, te habla literalmente a tu voz, a tu espíritu. Pero tiene que ser la voz de Dios. Entonces, el cielo se dividió. ¿Por qué? Porque fue arrojada la tercera parte de los ángeles a la tierra porque hubo rebelión. Y lamentablemente esa tercera parte se convirtieron por causa de esa rebelión en entes demoníacos que hoy quieren estar atormentando a la iglesia de Jesús. Porque hubo una rebelión. Si el cielo se dividió siendo el cielo, que todos eran santos, ¿verdad? Que todo era bello, que todo era hermoso, ¿qué le puedo decir de la iglesia de Jesucristo que está aquí en la tierra? Por un espíritu puede haber rebelión y división en nuestras vidas. Por un espíritu puede haber rebelión y división en mi casa, en mi empleo. ¿Cuál es el espíritu que separa malos matrimonios? El espíritu mesamélico. Y el espíritu mesamélico debe decirle que no solamente está en mujer. Hay hombres que tienen el espíritu mesamélico. Y eso divide el hogar, divide la familia.
divide la iglesia, divide el ministerio. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Empezar a depurarnos de la rebelión. Y ya para terminar, si la rebelión pudo separar la tercera parte de los santos, hermano, nosotros tenemos que estar muy preparados aquí en la tierra. Preparados en todos los aspectos. Quisiera que estuviéramos de pie. Vamos a orar en el nombre de Jesús, dándole gracias al eterno Dios de Israel por su misericordia, por su amor, por su paz, por ser tan santo. Y quisiera que oráramos un ratico en el nombre de Jesús. Porque Él es santo, Él es precioso. Levante sus manos, cierre sus ojos, creyendo que el Espíritu Santo está allí con usted, que la unción del poder de Dios está en su vida, está en su alma, está en su mente, en su cuerpo. Padre, en esta hora declaramos, Señor, tu presencia sobre nuestras vidas. Declaramos tu poder en nuestras vidas. Declaramos, Señor, cielos abiertos a favor de nosotros. Declaramos tu Espíritu, Señor, Padre, dándonos esa bendición poderosa. Padre, y si hay en nuestra vida, Padre, algún espíritu de rebelión, algún espíritu contrario, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú lo eches fuera por el poder de la sangre de Cristo. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Padre, clamamos a la sangre del Cordero, clamamos, Señor, gracias por este conocimiento que nos has impartido el día de hoy, porque podemos identificar, Padre, lo que puede pasar o lo que está pasando en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Porque tu poder se perfecciona en nuestra vida. Comience a clamarle al Padre. Dígale, Señor, yo renuncio a la rebelión. Señor, yo renuncio a todo pecado oculto en mi vida. Señor, yo renuncio. En adoración, guíame en tu verdad y enséñame. Enséñame tus caminos. Entregar, Señor, Padre, tu poder, tu gloria, tu amor a nuestra